El 1 de septiembre es el día más importante en el mundo mágico, ya que es cuando los estudiantes del colegio Hogwarts de magia y hechicería toman sus baúles, sus escobas voladoras y sus mascotas, se dirigen al andén 9 3/4 y abordan el expreso de Hogwarts para comenzar un nuevo y mágico ciclo escolar. Este día tan especial no solamente marca el regreso al mundo mágico para Harry Potter y para todos nosotros, sino que en los libros podría estar ocultando un significado secreto aún más interesante en la historia. Los viajes en el expreso de Hogwarts están llenos de pistas secretas que le ayudan a Harry Potter a resolver el misterio principal de ese año en particular. Aunque estas pistas pueden no ser muy evidentes a simple vista, nos ofrecen desde el inicio la solución principal al problema que Harry Potter debe enfrentar ese año. Vamos a analizar en profundidad los viajes a bordo del expreso de Hogwarts y lo que ocultan en los libros de Harry Potter. Hola seres mágicos, bienvenidos a Makelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir el significado de los viajes a Hogwarts. Rebelio. Quiero que piensen en la historia de cada libro de Harry Potter como un rompecabezas. Un rompecabezas que se va armando a lo largo de la narración y que se completa cuando Harry Potter resuelve el misterio principal. Durante el viaje a Hogwarts es cuando Harry Potter recibe las piezas de este rompecabezas. Los capítulos en los que Harry regresa a Hogwarts el 1 de septiembre siempre nos presentan algo nuevo y extremadamente importante. Es durante estos viajes cuando Harry recibe, sin saberlo, la solución a sus mayores problemas de ese año. Además, durante el trayecto a Hogwarts siempre ocurre algo que destaca a Harry como alguien especial, recordándole su diferencia con respecto a los demás. Y aunque pueda parecer sorprendente, el clima durante estos viajes también es muy relevante, ya que refleja el estado mental de Harry en ese momento, y también nos sugiere hacia dónde se dirige la historia ese año. Vamos a empezar analizando el que probablemente fue el viaje más importante de Harry Potter dentro del expreso de Hogwarts, el que tomó en Harry Potter y la Piedra Filosofal. El capítulo en el que Harry Potter regresa a Hogwarts se llama El viaje desde el andén 9 3/4. Y desde el nombre del capítulo ya nos damos cuenta de que el expreso de Hogwarts no es un tren para nada común. Los Dursley llevan a Harry a Londres, pero lo dejan en la estación de King's Cross muy confundido, porque el andén 9 3/4 no estaba simplemente ahí a la vista de todos. Como era un andén escondido de los Muggles, Harry tenía que atravesar corriendo la barrera entre las plataformas 9 y 10. Pero claro, él no iba a saber todo esto sin tener información sobre el mundo mágico o sobre Hogwarts. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que Petunia definitivamente sabía cómo entrar al andén 9 3/4 y no se lo dijo a Harry, por si necesitaban un motivo más para odiarla. Afortunadamente, la familia Weasley acudió al rescate. Este acercamiento a los Weasley resultó ser lo más importante para el futuro de Harry Potter, no solamente porque fue la primera vez que conoció a su futura esposa y a su futuro mejor amigo, sino porque al conocer a una familia mágica tan amable, su deseo por hacer lo correcto se consolidó desde ese momento. Y todo comenzó en su compartimento en el expreso de Hogwarts. En este viaje, como en todos, ocurre un suceso que le recuerda a Harry que es alguien diferente. En este libro, mientras Harry intenta subir su baúl a su compartimento, Fred y George Weasley acudieron a ayudarlo. En ese momento, Harry se apartó el pelo de los ojos, mostrando por un segundo su cicatriz, e inmediatamente los gemelos lo reconocieron como Harry Potter. Cuando se lo contaron a su familia, Harry se agachó de inmediato para evitar que lo miraran. Desde antes de entrar a Hogwarts, Harry ya se había dado cuenta de que, donde quiera que fuera en el mundo mágico, las personas lo reconocerían. Aunque en el mundo Muggle no era nadie ni tenía nada, en el mundo mágico jamás podría estar en paz. Por más que quisiera, su conexión con Voldemort no podía ser evitada. De hecho, cuando Ron Weasley entró para preguntarle si el asiento estaba ocupado, desvió la mirada rápidamente porque ya sabía quién era Harry Potter, y estaba nervioso por hablar con alguien tan importante. Por su parte, Harry Potter, al ver a los Weasley, pensó que debían de ser una de estas familias mágicas muy importantes de las que Draco Malfoy había hablado la primera vez que lo conoció en la tienda de túnicas Madame Malkin. Ambos estaban interesados el uno en el otro.
pero al conversar un poco se dieron cuenta de que tenían mucho más en común de lo que pensaban. Ron se sentía mal porque su familia no tenía dinero, pero se tranquilizó cuando Harry le dijo que él había crecido sin nada y que se enteró de que era un mago hasta hacía muy poco tiempo. Harry por su parte pensaba que sería el peor de la clase por no saber nada de magia, pero Ron lo hizo sentir más tranquilo al decirle que había muchos alumnos que venían de familias muggles y que aprendían muy rápido. Todo ese primer viaje tuvo un muy buen clima y simplemente acompañaba al paisaje que Harry y Ron estaban disfrutando. En ese momento Harry estaba muy feliz, pero también muy nervioso ante lo desconocido. Por eso el clima no era ni demasiado soleado ni demasiado gris, como veremos en otros libros. En cuanto al rompecabezas que mencionaba al inicio del video, dentro del Expreso de Hogwarts, Harry lee una de las pistas más importantes que lo ayudarán a resolver el misterio de la piedra filosofal. En el cromo de Albus Dumbledore que obtuvo al abrir su primera rana de chocolate, leyó por primera vez el nombre de Nicolas Flamel. Más adelante en la historia, al recordar este nombre, Harry, Ron y Hermione descubrieron que lo que quería Voldemort era robar la piedra filosofal, pero la pieza principal del rompecabezas la tenía desde el inicio, solo que todavía no sabía cómo usarla. Y lo más importante, no solamente para resolver el misterio de este libro, sino para establecer todo el carácter de Harry Potter y definir los valores que lo llevarían a derrotar a Voldemort al final de los libros, es que en este viaje dentro del Expreso de Hogwarts es cuando Harry descubre la diferencia entre Gryffindor y Slytherin, y define la casa en la que quería estar y por lo que quería luchar más adelante. Draco Malfoy entró al compartimento en el que se encontraban Harry y Ron, esta vez no para molestarlos, sino para hacerse amigo de Harry Potter. Cuando Voldemort desapareció, los mortífagos pensaron que Harry Potter se convertiría en el siguiente mago tenebroso, incluso más poderoso que Lord Voldemort. Por eso Draco Malfoy siempre sintió curiosidad por ese tal Harry Potter y le ofreció su amistad, recordándole nuevamente que Harry era alguien especial. Pero Harry, a pesar de pensar al inicio que Ron pertenecía a estas familias mágicas muy importantes como los Malfoy, al compartir este viaje Harry ya se había dado cuenta de que Ron era alguien gentil y amable, y rechazó de inmediato su amistad con Draco. Desde ese momento Harry supo que no quería estar cerca de Malfoy. Al aprender que Gryffindor era la casa de los hermanos de Ron, y después de enterarse de que Slytherin había sido la casa de Lord Voldemort, Harry tenía muy clara su decisión sobre qué tipo de persona quería ser, y esa decisión se vio reflejada a lo largo de los libros. Le pidió al sombrero seleccionador no estar en Slytherin, y una y otra vez con su valentía demostró ser un verdadero Gryffindor. También conoció por primera vez a Hermione Granger, quien después de Halloween se convertiría en otra de sus mejores amigas, y una pieza fundamental para resolver todos los misterios futuros. Y también a Neville Longbottom, quien a partir de ese año también se convertiría en uno de los aliados más importantes de Harry Potter en su lucha contra Voldemort. Por cierto, las películas de Harry Potter no le hacen justicia a la evolución que Neville tuvo durante todos los libros. Por eso les hice un video de cómo Neville pasó de ser un completo cero a un extraordinario héroe. Se los dejo en la tarjeta y también en la descripción. Así que en este viaje conocemos por primera vez a Ron Weasley, a Hermione Granger y a Neville Longbottom. Harry decide que no quiere ser como Draco Malfoy, sino como los Weasley, y tenemos un buen clima, reflejando la emoción de Harry Potter por comenzar una nueva vida. A pesar de los planes de Voldemort, en general este es un libro muy feliz, en el que todo termina bien, con Harry Potter como el héroe y Gryffindor ganando la Copa de las Casas. Además, el principal problema del libro, retrasar el regreso de Voldemort, se pudo solucionar gracias a la información de Nicolas Flamel, que Harry descubre por primera vez durante este viaje a Hogwarts. En Harry Potter y la Cámara Secreta, Harry y Ron no regresan a Hogwarts a bordo del Expreso de Hogwarts, sino volando en el Fort Anglia hechizado por Arthur Weasley, el padre de Ron. Este simple hecho nos recuerda que Harry Potter no es un alumno cualquiera en Hogwarts. Él es diferente y especial, ya que nadie antes había llegado a Hogwarts en un coche volador, aunque esta vez el hecho de ser diferente no parecía importarle tanto a Harry como el año anterior, ya que estaba extremadamente feliz y su felicidad se refleja en el clima.
Aquel era un mundo diferente. Las ruedas del coche rozaban el océano de esponjosas nubes, y el cielo era una extensión inacabable de color azul intenso, bajo un cegador sol blanco. Harry estaba viviendo su mejor vida, e incluso se imaginaba el rostro de envidia de sus compañeros al llegar a Hogwarts. Era como si hubieran entrado en un sueño maravilloso. Aquella, pensó Harry, era seguramente la manera ideal de viajar, pasando copos de nubes que parecían de nieve, en un coche inundado de luz solar cálida y luminosa, con una gran bolsa de caramelos en la guantera, e imaginando las caras de envidia que pondrían Fred y George cuando aterrizaran con suavidad en la amplia explanada de césped delante del castillo de Hogwarts. Ese mismo año, Harry y Ron no solamente fueron los únicos que llegaron a Hogwarts en un coche volador, sino que también fueron los únicos que lograron entrar a la Cámara de los Secretos, la cual no había sido abierta en 50 años para salvar a Ginny Weasley. Aquí es donde empezamos a ver las piezas del rompecabezas. En este libro, en el viaje a Hogwarts, solamente vemos a Harry y a Ron, lo cual es muy significativo porque Hermione no estaba con ellos. Más tarde, Hermione sería petrificada, lo que significó que el problema principal de la cámara secreta tenía que ser resuelto por Harry y Ron solos. El buen clima también refleja la todavía niñez de Harry y su felicidad al hacer cosas intrépidas, y el final feliz que este libro tendría. A pesar del tenso año debido a las petrificaciones, al igual que en la Piedra Filosofal, Harry terminó siendo el héroe. Todos terminaron felices y Gryffindor ganó una vez más la Copa de las Casas. Todo terminó muy bien. Un final que en los siguientes libros sería más complicado. También aparecen dos elementos muy importantes que le salvarán la vida a Harry y a Ron más adelante en la historia. En primer lugar, el Ford Anglia, que al llegar a Hogwarts se escapa al Bosque Prohibido. Este coche regresará más tarde para salvar a Harry y a Ron de Aragog y las acromántulas que los atacaron en el Bosque Prohibido. El capítulo en el que regresan a Hogwarts se llama El Sauce Boxeador, y aunque este árbol resulta ser más importante en El Prisionero de Azkaban, lo más relevante es lo que sucede cuando se estrellan con él. En este incidente, la varita de Ron se rompe y se parte en dos. Si no hubiera sido por la varita rota de Ron, Gilderoy Lockhart les hubiera podido borrar la memoria a Harry y a Ron cuando bajaron a la Cámara de los Secretos, y jamás habrían podido rescatar a Ginny Weasley. Así que este segundo viaje a Hogwarts nos da una pista de que Harry y Ron tendrían que resolver el misterio solos, sin Hermione. El Ford Anglia se va, solamente para regresar más adelante a rescatarlos de las acromántulas. Vemos por primera vez al Sauce Boxeador. El clima soleado refleja la niñez de Harry y el final feliz. Además, el problema principal del libro, llegar a la Cámara de los Secretos, se pudo solucionar gracias a la varita rota de Ron, que lo salvó del hechizo desmemorizador de Gilderoy Lockhart, y que se rompió en este viaje a Hogwarts. En Harry Potter y El Prisionero de Azkaban, por fin regresamos de nuevo a Hogwarts a bordo del expreso de Hogwarts. Pero este viaje es el más terrorífico de todos. El presagio de que algo malo va a pasar se refleja en el clima. Aunque el clima empieza bien, pronto empieza a llover, y la lluvia se intensifica a medida que avanza el viaje. La lluvia arreciaba a medida que el tren avanzaba hacia el norte. Las ventanillas eran ahora de un gris brillante, que se oscurecía poco a poco, hasta que encendieron las luces que había a lo largo del pasillo y el techo de los compartimentos. El tren traqueteaba, la lluvia golpeaba contra las ventanas, el viento rugía. Pero el profesor Lupin seguía durmiendo. El tren iba cada vez más despacio, a medida que el ruido de los pistones se amortiguaba. El viento y la lluvia sonaban con más fuerza contra los cristales. El capítulo se titula El Dementor, y así como este Dementor fue el causante de la oscuridad total dentro del expreso de Hogwarts, también desencadenó los miedos que comenzaron a surgir dentro de Harry Potter. En este libro es cuando Harry descubre cuál es su miedo más profundo, y durante el transcurso de todo el libro busca una manera de enfrentarse a sus inseguridades y temores. Lo que lo hace diferente dentro del expreso de Hogwarts es que él fue el único que se desmayó al enfrentarse al Dementor, porque recordó a Voldemort matando a sus padres. Sin embargo, esta misma memoria se convirtió en la mayor pista
para resolver el misterio de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, ya que la muerte de sus padres estaba directamente relacionada a la fuga de Sirius Black de Azkaban. Los Potter no hubieran muerto si Peter Pettigrew no los hubiera traicionado, y lo que motivó a Sirius a escapar de Azkaban fue proteger a su ahijado Harry Potter. De Peter Pettigrew, otra pieza crucial del rompecabezas es la introducción de Remus Lupin. Harry, Ron y Hermione tuvieron que entrar al compartimento donde Lupin estaba durmiendo porque el resto del tren estaba lleno, y más tarde fue Lupin quien ahuyentó al Dementor. Aunque Harry no lo vio, Lupin lanzó un encantamiento Patronus, marcando la primera vez que este hechizo aparece en la saga. Así que por primera vez vemos a un Dementor, el guardián de la prisión mágica de Azkaban, de donde escapó Sirius Black para defender a Harry. Harry se desmayó y escuchó la voz suplicante de su madre. Esta memoria aún estaba envuelta en misterio, y ese era el misterio que Harry Potter tenía que descifrar ese año, descubrir quién había sido el verdadero traidor de los Potter. Al final descubrimos que la muerte de los padres de Harry no fue culpa de Sirius, sino de Peter Pettigrew, y al final Remus Lupin fue una pieza clave para que Harry Potter pudiera descubrir la verdad sobre sus padres. Lupin lo enseñó a enfrentar sus miedos, a defenderse de los dementores, y también fue quien lo conectó con Sirius y con sus padres. Lupin le enseñó a Harry el encantamiento Patronus, un hechizo que salvó tanto a Harry como a Sirius de los dementores al final del libro, y este hechizo conectaba a Harry con su padre James, quien era un animago que se transformaba en ciervo. Ambos Patronus, el de Harry y el de James, tomaban esta misma forma, de ciervo. Los dementores representaban el miedo, y Lupin la esperanza. Además, el clima más oscuro y lluvioso representa el descubrimiento del miedo por parte de Harry. Y al final del libro, aunque Harry y Hermione logran rescatar a Sirius Black, Peter Pettigrew se escapa, lo que significa que por primera vez no tenemos un final feliz, ya que la fuga de Peter presagia el regreso de Voldemort. El principal problema del libro, rescatar al inocente Sirius Black, se resolvió gracias al encantamiento Patronus que Lupin le enseñó a Harry, y que se muestra por primera vez en este viaje a Hogwarts. En el Cáliz de Fuego volvemos a tener lluvia, pero esta vez mucho más fuerte y torrencial. La espesa lluvia salpicaba en las ventanillas con tal fuerza que apenas distinguían nada del exterior. La lluvia se hacía aún más y más intensa conforme el tren avanzaba hacia el norte. El cielo estaba tan oscuro y las ventanillas tan empañadas que hacia el mediodía ya habían encendido las luces. Cuando se abrieron las puertas del tren, se oyó el retumbar de un trueno. La lluvia caía entonces tan rápida y abundantemente que era como si les hubieran vaciado sobre la cabeza un cubo tras otro de agua helada. A pesar de que Harry había pasado todo el verano con sus amigos en la madriguera y de que había asistido a la increíble Copa Mundial de Quidditch, él notaba que el ambiente en el mundo mágico comenzaba a volverse tenso, especialmente después del ataque de los mortífagos a las casas de campaña en el Mundial de Quidditch. El clima durante el regreso a Hogwarts presagiaba que todo iría de mal en peor. Un cubo tras otro cubo de agua helada. Harry tuvo que entrar a la fuerza al torneo de los Tres Magos. Tuvo que enfrentar 3 pruebas extremadamente peligrosas. Y por supuesto, este es el libro que culmina con el regreso de Voldemort y la muerte de Cedric Diggory. Así que desde el principio hasta el final solo encontramos problemas y oscuridad. En esta ocasión Harry se siente diferente en el expreso de Hogwarts, no por ser el niño que sobrevivió, sino porque Draco Malfoy presume saber algo que él no sabía. Draco ya estaba al tanto del torneo de los Tres Magos y se burlaba de Harry, Ron y Hermione por no saber esta información. Aquí es donde entra nuestra primer pieza del rompecabezas. Harry no metió su nombre en el Cáliz de Fuego, alguien más lo hizo, y el mayor misterio del libro es descubrir quién fue ¿y por qué? Básicamente, al igual que en este viaje dentro del expreso de Hogwarts, al final del libro Harry se tuvo que enfrentar a Voldemort debido a una pieza de información crucial que desconocía. Él no sabía que todo era un plan para llevarlo ante Voldemort, quien planeaba usar su sangre para recuperar su cuerpo. Un error fatal, pero bueno. Esta es la pieza más importante del rompecabezas, lo desconocido. Además, tampoco sabía que su varita y la de Voldemort eran gemelas, y eso le salvó la vida. En este capítulo llamado En el Expreso de Hogwarts, es también cuando escuchamos por primera vez sobre la existencia de otra escuela mágica internacional,
Durmstrang, una de las escuelas que competiría en el torneo de los Tres Magos y que promovía la enseñanza de las artes oscuras, ya que tanto Viktor Krum como Igor Karkaroff, al estar tan relacionados con las artes oscuras, podrían ser sospechosos de haber involucrado a Harry en el torneo de los Tres Magos. Además, los alumnos de Durmstrang se sentaron con los alumnos de Slytherin, lo que los hizo parecer los principales sospechosos. Pero al final lo más simbólico fue la información que Harry desconocía. Igor Karkaroff sí sabía algo, pero no sobre quién había metido el nombre de Harry Potter en el Cáliz de Fuego. Y sabemos que no fue Harry porque Dumbledore se lo preguntó con tono calmado, sino sobre el regreso de Lord Voldemort. Él fue quien le dijo a Snape: "No puedes negar lo que está pasando, Severus. Ha empezado a ser cada vez más evidente durante los últimos meses, y estoy preocupado de verdad. No lo puedo negar". Karkaroff, un ex mortífago, sabía por la marca tenebrosa en su brazo que el regreso de Voldemort era inminente. El principal misterio del libro, descubrir quién había puesto el nombre de Harry Potter en el Cáliz de Fuego y por qué, fue insinuado desde este viaje a Hogwarts. Voldemort planeaba regresar utilizando la sangre de Harry Potter, y para eso tenía que ganar el torneo de los Tres Magos, para que la copa lo llevara con él. Y al final, algo desconocido, el Priori Incantatem, le salvó la vida a Harry. El viaje a Hogwarts en Harry Potter y la Orden del Fénix es, en mi opinión, el más importante de todos, porque es cuando conocemos por primera vez a Luna Lovegood, el mejor personaje de toda la saga. Está bien, voy a moderar un poco mi amor por Luna, pero la verdad es que Luna sí es una pieza muy importante en el rompecabezas de la Orden del Fénix. De hecho, su nombre también da título a este capítulo. Esta es la primera vez que Harry viaja a Hogwarts con compañeros que no son Ron y Hermione, lo cual es muy significativo, porque este capítulo se encarga de que tanto Harry Potter como nosotros conozcamos mejor a las personas que lo acompañarán al Ministerio de Magia al final del libro, y quienes desde ese momento le son 100% leales a Harry. Esta es la primera vez que Harry Potter descubre la verdadera personalidad de Ginny Weasley, conoce más sobre las aficiones de Neville Longbottom y descubre por primera vez la particular manera de pensar de Luna. Todo este viaje los une mucho a los tres. En el tren, Harry se siente diferente porque no fue nombrado prefecto, como Ron y como Hermione, y ahora tiene que viajar con sus amigos de reemplazo, por así decirlo. Sin embargo, esos amigos de reemplazo fueron quienes lo ayudaron durante la batalla del Departamento de Misterios. Además, Harry se siente fuera de lugar al darse cuenta de que él es el único que puede ver a estos extraños caballos esqueléticos tirando de los carruajes que los llevan hasta el castillo. Luna le dice que ella también los ve, que no se preocupe, y aunque en ese momento no consuela mucho a Harry, al final del libro la sugerencia de Luna de volar en Thestrals hasta Londres es lo que les permite llegar al Ministerio de Magia para intentar rescatar a Sirius Black. Otro elemento muy importante es la revista El Quisquilloso, que Luna estaba leyendo dentro del compartimento. Esta revista era muy diferente al diario El Profeta, y aunque todos pensaban que publicaba tonterías, sobre todo Hermione, al final resultó ser verdad lo que decía. La revista insinuaba, a su manera, que Sirius Black era inocente y que Cornelius Fudge tenía muy malas intenciones. Obviamente Sirius era inocente, no por ser un famoso cantante, pero bueno, la revista tuvo bien lo de inocente. Y durante todo ese año, el mayor problema para Harry Potter y para Hogwarts fue Dolores Umbridge, quien estaba siendo controlada por el Ministerio de Magia, y más específicamente por Cornelius Fudge, para ocultar el regreso de Voldemort. Claro que tenía muy malas intenciones. Fudge también controlaba el diario El Profeta y estaba desacreditando a Harry Potter llamándolo lunático. Y al final fue la revista El Quisquilloso quien publicó la verdad sobre Harry Potter y sobre el regreso de Voldemort. El clima en este viaje es uno de los más interesantes hasta ahora. Hacía un día extraño, un tanto inestable. Tan pronto el sol inundaba el vagón como pasaban por debajo de unas amenazadoras nubes grises. Este clima refleja perfectamente lo que Harry estaba sintiendo en su interior. Por un lado, estaba todavía muy triste por la muerte de Cedric Diggory y preocupado por el regreso de Voldemort.
y por el hecho de que nadie le informaba lo que estaba ocurriendo, pero al mismo tiempo estaba muy feliz de regresar a Hogwarts, sobre todo después de casi haber sido expulsado. Aquí nos damos cuenta de que a medida que Harry va creciendo, sus sentimientos comienzan a ser mucho más complicados, y los libros también van siendo cada vez más complejos. No tenemos un año ni un final completamente feliz ni completamente triste. Harry es castigado y no puede seguir jugando Quidditch, pero por otro lado es muy feliz en el ejército de Dumbledore. Todos sus amigos logran salir a salvo de la batalla del Departamento de Misterios, pero Sirius muere, y esta montaña rusa de emociones seguirá presente en los siguientes libros, en donde veremos muchos momentos muy felices, pero también muchos momentos muy tristes. Así que tenemos un clima complicado, como los sentimientos de Harry. Harry ve por primera vez a los Thestrals, que al final se convierten en la solución a su problema de cómo transportarse a Londres. Leemos por primera vez la revista El Quisquilloso, que publicará la verdad sobre Harry Potter y el regreso de Voldemort. Y el principal problema del libro, rescatar a Sirius Black del Ministerio de Magia, se pudo solucionar gracias a la ayuda de Luna, Neville y Ginny, a quienes Harry conoce mejor durante este viaje a Hogwarts. El clima del viaje a Hogwarts en el Misterio del Príncipe es tan complejo como en la Orden del Fénix. Por las ventanas del tren se veía un tiempo tan variable como lo había sido todo el verano. Atravesaban bancos de fría neblina o pasaban por tramos en que brillaba un débil sol. Durante una de esas rachas luminosas, cuando el sol caía casi de pleno, Ron y Hermione llegaron por fin al compartimento. Este año también estuvo lleno de altibajos para Harry. Al llegar al tren estaba muy emocionado por compartir un compartimento con Ginny Weasley, quien ya se había convertido en su amiga cercana, pero sintió una gran decepción cuando ella le dijo que iría a buscar a Dean. Este sentimiento de felicidad y tristeza se refleja a lo largo del libro, especialmente al final, cuando Harry, después de finalmente empezar a salir con Ginny Weasley, estaba más feliz que nunca, pero después de la muerte de Dumbledore sabía que tenía que dejarla para protegerla de Voldemort. Sin embargo, al menos vemos más sol que el año anterior, y una escena dentro de este capítulo refleja el gran crecimiento que Harry Potter ya había tenido como personaje. El año anterior, cuando Cho Chang entra al compartimento de Harry, él se avergüenza de estar con Neville y Luna. Sin embargo, este año vuelve a sentarse con ellos en su viaje a Hogwarts, y cuando Romilda Vane entra para decirle que no tiene que sentarse con ellos, que puede compartir un compartimento con ella, Harry defiende a Neville y a Luna, diciendo con confianza que ellos son sus amigos, algo que Luna le agradece mucho. Aquí comenzamos a ver a un Harry Potter mucho más confiado y cómodo consigo mismo. Este desarrollo también se refleja en las piezas del rompecabezas que nos dan para resolver el mayor misterio del libro. El año anterior Harry Potter había sido engañado por Lord Voldemort, quien le había implantado la idea de que había atrapado a Sirius Black para que Harry Potter fuera al Ministerio de Magia a conseguir la profecía. Esto terminó en la muerte de Sirius Black, y por eso sus amigos ahora no confiaban mucho en las teorías que tenía sobre Draco Malfoy uniéndose a los mortífagos. Sin embargo, después de aprender de sus errores, Harry ya estaba mucho más seguro de sus instintos, y el viaje a Hogwarts en Harry Potter y el Misterio del Príncipe nos da muchas pistas de que Draco Malfoy sí estaba comportándose de una manera muy extraña. En todos los demás regresos a Hogwarts, Draco siempre visitaba a Harry Potter para molestarlo, probablemente para hacerse notar y lucirse frente a sus compañeros. Pero este viaje es el único en el que Draco no va a molestar a Harry Potter. Todo lo contrario, es Harry quien va a espiarlo, lo que desde el principio nos indica que Draco ya no es el mismo personaje que antes. De alguna manera lo reintroducen como un personaje nuevo, ya que su actitud es completamente diferente a la del pasado. Esto nos sugiere que debemos prestarle mucha atención. En ese momento Draco todavía no estaba asustado por su misión. De hecho, estaba ansioso por probarse a sí mismo y limpiar el nombre de su familia. Así que al no visitar a Harry, nos demuestra que él ya no necesitaba de Harry Potter para hacerse notar. Ahora tenía su propia misión, se había unido a los mortífagos y se había convertido en una persona muy interesante, lo que era suficiente como para que sus amigos lo admiraran y lo respetaran.
Al final del libro, Harry tenía toda la razón. Lord Voldemort le había encomendado a Draco Malfoy la tarea de matar a Albus Dumbledore. La otra pieza del rompecabezas, y probablemente la más importante, se revela desde el título del capítulo, el Club de las Eminencias. Harry recibe una nota invitándolo a comer junto a Slughorn en su compartimento, y aunque odiaba la idea de pertenecer a este club lleno de alumnos que solamente estaban ahí por sus madres o tíos famosos, tuvo que cambiar de opinión cuando Dumbledore le pidió que se acercara a Slughorn para conseguir la memoria de los Horrocruxes de Voldemort. Él tenía que lograr una relación bastante similar a la que Tom Riddle había tenido con Horace Slughorn durante su tiempo en Hogwarts. Al final Harry pudo conseguir esa memoria recordándole a Slughorn lo valiente que había sido su madre, a quien Slughorn también menciona durante esta comida en el expreso de Hogwarts. El principal problema del libro, descubrir el secreto de Voldemort sobre sus Horrocruxes, se pudo solucionar gracias a la cercanía que Harry Potter debía lograr con Horace Slughorn, y él recibe la primera invitación al Club de las Eminencias durante este viaje a Hogwarts. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte es un libro tan diferente que en él no tenemos la misma estructura que en los otros libros, donde se nos dan todas estas piezas del rompecabezas que serán muy importantes en el viaje a Hogwarts, ya que Harry, Ron y Hermione no regresan a Hogwarts. Sin embargo, aún tenemos algunos datos interesantes. En el libro, así se describe el clima del 1 de septiembre. Al anochecer cayó un inesperado y frío aguacero por primera vez en varias semanas. Si el clima de ese día siempre reflejaba cómo se encontraba Harry Potter en ese momento, podemos ver que él se sentía bastante triste por no regresar a Hogwarts. Y aunque ya se había hecho la idea de que no regresaría, al ver el anochecer sintió una inesperada decepción y tristeza. Al igual que en los otros libros, eso también podría darnos una pista de cómo terminaría la historia. Al final, Harry descubre que debe sacrificarse para derrotar a Voldemort, porque un fragmento del alma de Voldemort se había adherido a él sin querer, así que tenía que morir. Este clima podría estar reflejando esa muerte inesperada que Harry tenía que enfrentar para vencer a Voldemort. Aunque Harry sí regresa a Hogwarts en las Reliquias de la Muerte, solamente que 8 meses más tarde, este viaje ya no es uno feliz, sino uno urgente. Quien lo recibe para llevarlo por el túnel secreto que abrió la Sala de los Menesteres es Neville Longbottom. Una pieza clave para resolver el mayor problema que tenían en ese momento: destruir los Horrocruxes de Voldemort. Fue a Neville a quien Harry le pidió más tarde que matara a Nagini, y cuando Neville tuvo la oportunidad, lo hizo de inmediato. El capítulo en el que regresan a Hogwarts se llama La Diadema Perdida, y la diadema de Rowena Ravenclaw era el último Horrocrux que les faltaba descubrir y encontrar para estar un paso más cerca de derrotar a Voldemort. Así que, aunque no tengamos un viaje a bordo del expreso de Hogwarts al principio del libro, el viaje a Hogwarts le dio a Harry varias piezas del rompecabezas que lo ayudaron al final a derrotar a Voldemort. Y mi pregunta para ustedes es: ¿cuál es su viaje favorito a Hogwarts? Déjenme su respuesta en los comentarios. Y si les gustó ese video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir toda la historia del expreso de Hogwarts, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.